Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente nos da un gusto saludarte y pues bueno, es un placer y es un gozo poder servirle al Señor y poder también llevar la palabra a tu corazón y a tu casa. Y pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con el segundo epístola de Segunda de Tesalonicenses, la cual la escribió Pablo. Y pues la vez pasada nos quedamos en hicimos una pequeña introducción y nos quedamos en un punto en donde Pablo alienta a los tesalonicenses en la persecución y dimos algunas características y vimos todo lo que es el capítulo número 1 de Segunda de Tesalonicenses. Y pues bueno, hoy vamos a continuar con ese estudio. Vamos a continuar con este estudio y para ello pues necesitamos que pues, vayas por tu Biblia. Te recomiendo ahorita que veamos la nueva versión internacional porque es así vamos a dar este estudio con esta versión. Vamos a utilizar la Reina Valera más adelante para hacer ya un recuento. Eso lo vamos a hacer el día de mañana, si Dios permite. Vamos a hacer el recuento y ya lo estaremos viendo posiblemente en la Reina Valera. Pero ahorita vamos a utilizar la nueva versión internacional y pues sí me gustaría que fueras por tu Biblia, que fueras por un cuaderno, por algo para que puedas anotar y pues que veamos qué tan importante pues es esta carta también, Segunda de Tesalonicenses, que escribe Pablo para la ciudad de Tesalónica. Y bueno, hemos estado viendo algunos puntos. Uno de ellos es cómo Pablo alienta a los tesalonicenses en medio de tanta persecución que hay, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si vamos a continuar con esto, pero primero vamos a poner este tiempo en Dios? Hoy, bendito Padre, Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor, porque nos permites compartir tu evangelio, Señor. Gracias también, Señor, porque nos permites estudiarte, porque queremos conocerte aún más, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que tú nos amaste primero y que tú nos conoces desde antes de la fundación del mundo. Pero hoy, Señor, te pedimos que nuestro entendimiento, Señor, sea en ti, completamente en ti, Señor, y que tú, Padre Celestial, nos ayudes para poder comprender tu reino, Señor, y para poder comprender cada cosa, Señor, que tú quieres que nosotros hagamos. Queremos, Señor, agradar tu corazón, agradar tus ojos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser esas personas que tú quieres que seamos por medio de estos estudios. También te doy gracias, Señor, porque nos permites hacer este tipo de transmisiones. Gracias por los elementos y las herramientas que tú pones. Te quiero dar gracias también, Señor, por la vida de mi hijo Hugo David, que nos ayuda, Señor, impacientemente para que estas transmisiones sean más cómodas para tus hijos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque has puesto el querer como el hacer en su corazón de mi hijo. También te doy gracias, Señor, por cada persona que nos está viendo, hermano, hermana, amada iglesia. Nosotros les bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Y pues bueno, vamos a continuar con este estudio de Segunda de Tesalonicenses. Y bueno, el segundo punto de introducción lo vamos a manejar en la Reina Valera, como estábamos comentando, y vamos a ver cómo Pablo hoy en esta segunda carta empieza a corregir a los tesalonicenses en la profesión de la fe, ¿sí? Y vamos a ir, por favor, a capítulo número 2, versículo 1 al versículo 17. Y la palabra dice así:
Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitada de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenadas todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitarán en el mal. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles en las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno en una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Amén. Wow, hoy tenemos un estudio bastante interesante porque ya ven cómo está hablando Pablo por medio de esta carta. Y bueno, ahorita vamos a tocar otros temas conforme a esta introducción, y el primer tema que vamos a ver es el día del Señor no ha llegado. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo en esta carta de segunda de Tesalonicenses, y la vamos a ver en los primeros dos versículos del capítulo 2 de lo que estábamos leyendo, del versículo 1 al versículo 2. Y dice así: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y en nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. Así que hay que mantener la calma, como lo dice en la palabra, y vamos a ir viendo y vamos a ir detallando y vamos a ir estudiando conforme a esto que está escribiendo Pablo a la ciudad de Tesalónica por medio de esta epístola de segunda de Tesalonicenses, para saber verdaderamente el día de que el Señor, saber que el día del Señor no ha llegado. Y aparte también en este punto número 2 vamos a ver cómo el hombre, en el hombre de maldad se revelará primero, ¿sí? Y sabemos cuál es ese hombre de maldad, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir, por favor, vamos a continuar leyendo segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 3 al número 12. Y dice así la palabra de Dios: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios
y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaban con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad, y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder de Él, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Wow, pues está un poquito intensa esa parte. Lo único que yo puedo entender de esto es que Él siempre nos está pidiendo que no nos apartemos de la verdad, que sigamos confiando en la palabra de Dios. Otras cosas en lo personal no me llaman la atención, no me interesa. Yo pienso que el tener la palabra de Dios es más que suficiente. En lugar de estarte peleando con aquellas cosas que no debes de hacer, mejor esfuérzate por hacer lo correcto y hacer lo que dice la palabra. Es con lo que yo me quedo con este punto número 2. Y vamos a ir a un punto número 3, en donde dice que Él les dice que permanezcan firmes en la seguridad de la verdad y la gracia. Es de lo que estoy hablando ahorita. Y vamos, por favor, a continuar leyendo del capítulo 13, sí, por favor, del capítulo 2, versículo 13 al versículo 17, por favor, ya es el final. Y dice así, versículo 13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y los fortalezca el corazón para que tanto en la palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Efectivamente, aquí nos está exhortando a que mantengamos esa fe, mantengámonos en la palabra, y no solamente a los tesalonicenses. Yo creo que esto lo está generalizando a todos y cada uno de nosotros. Hoy es tiempo que nos mantengamos, que nos animemos y que la misma palabra, porque eso es lo que sucede cuando nosotros leemos la palabra y confiamos en la palabra, tenemos esa convicción, esa certeza, nos fortalece el corazón, ¿sí? Como dice aquí, para que tanto en palabras como en obra hagan todo lo que sea bueno. Entonces, por eso me llama mucho la atención esta primera carta esta segunda epístola escrita por Pablo, porque en ella expresa muchas cosas de lo que estamos pasando hoy en día cuando estamos resguardados en casa y que no podemos hacer una vida aparentemente normal en la parte exterior. Y bueno, de alguna forma el hombre se acostumbra a muchas cosas y nosotros nos tenemos que acostumbrar a siempre adorar al Señor, y sobre todo porque nos está pidiendo que hagamos no solamente de palabras, sino también lo hagamos en acciones y busquemos siempre lo bueno. Ahora vamos a pasar a otro punto más, que sería el tercer punto de este estudio, en donde Pablo exhorta a los tesalonicenses en la práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de hacer realmente? Vamos a iniciar con el capítulo 3, versículo 1,
Y dice así la palabra de Dios. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren, además, para que seamos liberados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenábamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado, de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a las instrucciones que les damos en esta carta, denúncielo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüencen. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. Amén. Wow. Fíjense cómo eran tremendos también, ¿no? Porque siempre hay de todo, siempre hay de todo. Hay gente que se la pasa viviendo de otra, o hay personas que no les gusta trabajar, o hay personas que pues de alguna manera están... tenemos un refrán los mexicanos, ¿no? Que la ociosidad es la madre de todos los vicios, y todo vicio es malo. Entonces, porque genera pues malos ejemplos, malos pensamientos, empieza la tentación a ejercer en el pensamiento la maldad, y empiezan a crear y a hacer fechorías, primero imaginarias y después pues hasta que consumen el pecado. Y bueno, dentro de esta introducción, dentro de este tercer punto, vamos a ver cómo es esto del orar por Él. Y vamos a verlo en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 2. Por lo último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Efectivamente, hay personas que en ese tiempo, sobre todo, que había había un grupo de judíos muy grande en la ciudad de Tesalónica, porque recordaremos que había más de 200,000 personas y había un grupo demasiado grande en esa capital de la ciudad de Tesalónica, en donde pues había gente pues malvada, ¿no? Había gente que no tenía fe, y una persona que no tiene fe siempre va a atacar a otra, esté haciendo las cosas bien o esté haciendo las cosas mal, siempre va a haber ese desorden. Entonces ellos pedían que oraran por ellos y que oraran también para que fueran librados de aquellas personas perversas y malvadas, ¿verdad? Porque dice, no todos tienen fe, ¿ok? Entonces, vamos a un segundo punto de este tercero, y dice que vamos a ver cómo se debe de permanecer constantes en el Señor. ¿Qué era lo que Pablo, lo que Timoteo y Silvano les decían a esta ciudad de Tesalónica y a todos los tesalonicenses? Vamos a continuar leyendo del capítulo 3, versículo 3
al versículo 5. Y dice así: pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplan y sigan cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo persevera. Wow, me encanta esta parte porque dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama. Y después les dice y a perseverar como Cristo perseveró. Y que si perseveró bastante, ¿verdad? Porque a pesar de que lo golpearon, lo escupieron, lo injuriaron, le pusieron esa corona de espinas en su cráneo, lo latigaron, tuvo que cargar esa cruz, ese madero, y después, no solamente eso, sino después fue crucificado allí en esa cruz, en sus manos, en sus pies, y después lo remataron con esa lanza a un costado de su cuerpo. Pues imagínense si no perseveró. Y algo que es muy cierto, hermano, hermana, iglesia, nunca habló. No habló ni una sola palabra para defenderse. Lo único que dijo es: perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Todavía con esa misericordia, con esa perseverancia del amar, ¿verdad? Del amarte a ti, del amarme a mí, del amar a todo ser humano. Y pues bueno, vamos a continuar, por favor, con otro tercer punto. Y dice que cómo es el que Él les ayuda a mantenerse alejados de los irresponsables y llevar una vida disciplinada. ¿Cómo es que mismo Pablo les enseña a mantenerse alejado de los irresponsables y de llevar una vida disciplinada? Y dice así la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 3, versículo 6 hasta el versículo 15. Y dice así la palabra: Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncielo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüencen. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. Fíjense nada más cómo aquí mismo está diciendo que tenemos de alguna manera la obligación de decirle lo que no está bien. No solamente a él, sino pueden ser a ellos. Tenemos la obligación de decirles lo que no están haciendo bien. Y bueno, vamos a continuar, por favor, porque a final de cuentas, aquí también ellos se despiden, ¿sí? Se despiden y se despiden bendiciéndoles y saludándoles.
Y dice así la palabra de Dios en el versículo 16 al 18. Y dice: que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Está en la señal distintiva. Esta es la señal distintiva de todas mis cartas. Así escribo yo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Pues bueno, Él se está despidiendo y los está bendiciendo. Y lo que nos deja esta carta, esta segunda epístola de Tesalonicenses, en lo que vemos en esta introducción, es como Pablo verdaderamente se ocupa de cada uno de los tesalonicenses, no solamente del que se porta bien, sino también del que se porta mal. Y pues bueno, lo vamos a dejar hasta aquí y nos vamos a ver el día de mañana, primero Dios. Vamos a ver un tercer estudio y vamos a hacer un recuento y vamos a ver el propósito y algunas características especiales que tiene esta segunda epístola de Segunda de Tesalonicenses. Y vamos a culminar con el estudio que tenemos de Segunda de Tesalonicenses. Pues bueno, hermano, hermana, iglesia, estamos en contacto, nos vemos el día de mañana, que Dios te siga bendiciendo. Gracias te doy porque nos permites por medio de esta transmisión entrar a tu corazón por medio de la palabra de Dios. Te doy las gracias, al igual también que le damos gracias a Dios porque nos permite hacer este tipo de transmisiones. Que Dios te bendiga, estamos en contacto, nos vemos el día de mañana.